Gloria a Dios. Sabemos que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Amén. Y le damos gracias a Dios en este domingo por estar aquí. Tenemos algunos anuncios que queremos dar. Sabemos, ¿verdad?, de que siempre tenemos nuestros servicios regulares, donde, ¿verdad?, el miércoles en la mañana hay ayuno y oración, el miércoles en la noche de 7:30 a 8:30 hay servicio de de oración, ¿verdad? Para todo el que desea venir, ¿verdad? Es un tiempo muy hermoso, ¿verdad? Ya sea en la mañana o en la noche, ¿verdad? Venir ante el Señor, hablar con Dios, recordarnos los unos de los otros, orar unos por otros, cualquier sea la petición, la situación. A veces no sabemos por qué situación alguien esté pasando, pero nosotros tenemos el privilegio de orar unos por otros, amén. Así que les invito, ¿verdad?, que vengamos a orar a la oración, ¿verdad?, el miércoles en la noche o en la mañana, si es posible, para cada uno. También tenemos el servicio del viernes en la noche, como sabemos, ¿verdad?, el viernes en la noche a las 7:30 es un servicio muy hermoso donde podemos venir a agradecerle a Dios por toda esa semana, ¿verdad?, que el Señor nos ha librado, nos ha ayudado. También tenemos, ¿verdad?, hemos disfrutado de algunos cursos muy hermosos el viernes en la noche, y el domingo como hoy, ¿verdad?, tenemos siempre nuestro servicio de la dominical en la mañana a las 10 de la mañana. Es el servicio de las mujeres y los varones. Los jóvenes se están reuniendo de 10:30 a 11:10 en la mañana, tienen su clase ahí, ¿verdad?, en el anexo, y nosotros estamos disfrutando leer la palabra de Dios juntos. El servicio de la mañana, como saben, es a las 11:30 los domingos. Ahora, el febrero 15 que viene, ¿verdad?, es un servicio especial, Festival de la Amistad, en donde vamos a poder invitar a alguien, ¿verdad?, a venir con nosotros, y podemos todos juntos, ¿verdad?, reunirnos y tener este servicio del domingo en la mañana a las 10:30 para nosotros poder, sabemos que es un tiempo donde se celebra el amor este mes, ¿verdad?, pero nosotros como hijos de Dios o como familia, iglesia, ¿verdad?, nosotros podemos invitar. La palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Que el Señor abra nuestros ojos para que nosotros podamos ver que la mies es mucha, que hay gente que quiere conocer a Cristo, que necesita, que está pasando por situaciones que sabemos nosotros que solo Dios los puede ayudar. Así que esta semana el Señor abra nuestros ojos, que nosotros podamos ver a quién podemos invitar. Algunos hemos invitado ya a alguien, pero vamos a seguir viendo, ¿verdad? Nuestra hermana Eunice nos dio la meta de 5 personas, que el Señor nos ayude. Nosotros creemos que Dios puede poner personas en nuestro camino para invitarlos a la casa de Dios. ¿Lo creemos? Creemos que Dios puede usar nuestra vida para que ellos puedan venir, puedan ser sanados emocionalmente, espiritualmente y de cualquier manera que Dios quiere obrar en sus vidas. También recordamos, o quiero anunciar, ¿verdad?, que febrero 22 es un domingo en la mañana, van a haber bautizos, ¿verdad? Es muy hermoso cuando hay bautizos, cuando podemos disfrutar y ver que alguien está siendo bautizado, donde públicamente está proclamando, ¿verdad?, ante Dios, ante la iglesia y ante el enemigo también, que su vida es de Cristo, muriendo a ellos y resucitando a una nueva vida. Así que si no has sido bautizado, ¿verdad?, te invitamos, ¿verdad? Nosotros sabemos de que algunos ya están listos porque han tomado sus clases y han hecho, ¿verdad?, todo ese proceso, ¿verdad? Y si en caso no te puedes bautizar esta vez, pues apúntate para volverte para estar listo para el siguiente bautismo, para poder tomar estas clases donde puedes ser informado y puedes saber ¿qué es lo que crees y de verdaderamente estás listo, sientes que tu vida es ya para el Señor? Amén. Así que ¿verdad? Aquellos que ya tomaron las clases y que ya han decidido bautizarse para esta vez, tienen que apuntarse con nuestra hermana Irma, ¿ok? Así que si ya están listos, ya han tomado sus clases, ya están seguros que quieren bautizarse, hablen con nuestra hermana Irma para recibir la información que necesitan. Amén. Así que le damos gracias al Señor, y todos aquellos que ya nos bautizamos hace tiempo, pues pedirle al Señor que nos bautice con su Espíritu Santo, amén. Si hemos sentido la llenura de la presencia de Dios, pidámosle al Señor, porque Él tiene lo demás para nosotros, amén. Así que Dios les bendiga, les animamos a cada uno a que participemos, y pues recordemos de invitar a alguien para el domingo, amén. El Señor les bendiga.
Póngase de pie, hermanos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa mañana por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Te hemos alabado, te hemos glorificado. Y ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Señor. Necesitamos, Dios mío, que tú seas el que obre, Señor, en medio de nosotros, Padre, porque nosotros declaramos y sabemos que si tú no nos ayudas, Señor, no vamos a poder hacer nada por nosotros mismos, Padre. Pero gracias por tu bendición, gracias por tu ayuda, Señor, gracias por tu misericordia. Esta mañana, una vez más, Señor, al abrir tu palabra, háblanos, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas y que nuestro corazón esté dispuesto a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Quiero leer, hermanos, un pasaje en 1 Corintios capítulo 10, si usted tiene y quiere seguirme. Y quiero disertar un poco en este pasaje en esta mañana. Es un pasaje muy importante. Dice la palabra en 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna condenación, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hermanos, en esta mañana, como les dije, quiero que nosotros meditemos por un momento en este pasaje. El tema de hoy le he puesto advertencias divinas. Hermanos, Pablo nos habla acerca de un grupo de viajeros en el desierto, quienes nunca pensaron que sus acciones fueran recordadas en el futuro. Pablo, hermanos, habla del pueblo de Israel y de sus experiencias en el desierto, y él declara en el verso 6 que leímos, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos a nosotros. Él también declara en el verso 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, esa palabra ejemplos en el verso 6 y en el verso 11 son similares y hablan de que todo lo que les pasó a los israelitas es un tipo y una figura del creyente. Él dice en el verso 11 que el recuento de sus experiencias es para nuestra amonestación. Eso quiere decir que sus experiencias deben de estar en nuestras mentes para que nosotros aprendamos de ellas. O sea, son lecciones objetivas de la vida cristiana. Entonces, al llevarnos Pablo a las experiencias del pueblo de Israel en el desierto, él lo hace con una advertencia, ¿verdad? En los versos del 7 al 10. En repetidas ocasiones él dice, ni seáis idólatras, ni forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuréis. O sea, en otras palabras, no hagas lo que ellos hicieron. Él está usando al pueblo de Israel como advertencia para que no hagamos lo que ellos hicieron y no terminemos como ellos terminaron. Hermanos, hay básicamente tres maneras de aprender. Aprendemos cuando alguien nos enseña algo,
aprendemos también por experiencia, o sea, por nosotros mismos, y aprendemos también por los ejemplos que otros nos han dado, o sea, de las fallas o los éxitos de otros. Entonces Pablo quiere que aprendamos del ejemplo de los hijos de Israel. Entonces al mirar el pasaje, vemos 3 advertencias que nos da Pablo. Empezando en el verso 1, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Esto habla de falta de información o inteligencia. Él quería que los creyentes de Corintios supieran lo que le había pasado al pueblo de Israel y por qué les pasó. Entonces, de la misma manera, nosotros como creyentes no debemos estar ignorantes de estas cosas. Debemos de estudiar al pueblo de Israel y sus experiencias, meditar en ellas y aprender de ellas. Entonces, Pablo describe 2 condiciones en la historia del pueblo de Israel. En primer lugar, él habla de un tiempo de favor espiritual o de bendición espiritual. En los versos del 1 al 4, ¿verdad? Pablo describe algunas de las bendiciones que ellos experimentaron como pueblo. Él en primer lugar dice que ellos experimentaron la presencia de Dios, la presencia de Dios. Verso 1, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube? Aquí hay una frase, ¿verdad? Dice nuestros padres. Esto habla de inclusividad. Pablo está hablando a una iglesia, hermanos, que era predominantemente gentil, quienes por supuesto, ¿verdad?, no eran descendientes físicos de Israel. Pero el lenguaje de Pablo revela algo esencial acerca de su entendimiento de la iglesia. Él le dice a los corintios gentiles convertidos que han sido incluidos dentro del pueblo del pacto. En Romanos 11:17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Hermanos, esto lo dice Pablo hablando de la salvación de los gentiles, de tal manera que ellos pertenecen a Israel. De esta manera, entonces, la historia de Israel ya no es para los creyentes corintios una historia más o de alguien más. Es ahora la historia de sus propios y auténticos antepasados. Ahora, no sabemos si los corintios pensaban de ellos de esta manera, pero Pablo está tratando de enseñarles a pensar, ¿verdad?, en estos términos. Él dice, no quiero que ignoréis, hermanos. Implica esto que la nación entera de Israel asume el papel o rol de antepasados espirituales, tanto para los judíos como para los gentiles cristianos en Corinto. Y lógicamente ahí entramos nosotros, ¿verdad? Que no somos judíos, pero somos gentiles. Ahora, Pablo habla de la nube también en ese pasaje. La nube bajo la cual ellos iban era la presencia visible de Dios. El término rabínico para esto era la gloria Shekinah de Dios. Miren, de esta manera se describía esa nube de gloria. En Éxodo dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. O sea, constantemente eran recordados que Dios estaba presente por una columna de nube que los cubría de día, y de noche por una columna de fuego quien los alumbraba y protegía en la noche. Entonces ellos experimentaron en primer lugar la presencia de Dios, estuvieron bajo la nube. En segundo lugar, ellos experimentaron el poder de Dios. Dice la siguiente parte del verso 1, y todos pasaron el mar. Esto, hermanos, se registra en Éxodo capítulo 14. Tengo muchísima escritura, ahora no se las voy a dar toda porque es mucho. Pero esto está en Éxodo 14 del 22 al 29. Ellos pasaron a través del mar. Ellos vieron una maravillosa demostración del poder de Dios. O sea, experimentaron el poder de Dios. Dios había partido de las aguas y permitido que ellos pasaran por tierra seca. Y luego destruyó a sus enemigos quienes los perseguían. La Biblia dice, hermanos, que ellos cruzaron el mar en una noche.
Entonces fíjese, considerando la cantidad de judíos que salieron de Egipto la noche de la Pascua, si ellos cruzaron el Mar Rojo uno al lado del otro, habrían formado una línea de 800 millas de largo y les hubiera tomado 35 días con sus noches para cruzar. Entonces, para que todos pudieran cruzar en una sola noche, tuvieron que haber cruzado en filas de 5,000 personas. O sea, esto significa que Dios abrió un camino en el Mar Rojo de al menos 3 millas de ancho. Ahora, hermanos, el hecho de que todos cruzaron con seguridad al otro lado del mar demuestra la fidelidad de Dios a su pueblo en el pasado y en el presente. Asegura su confianza en Él. O sea, para nosotros, ¿verdad? Él asegura que podemos confiar en Él. Ahora, el verso 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, hermanos, en su reflexión acerca del bautismo, Pablo conecta el pasado con el presente. O sea, él proyecta el significado del bautismo para el cristiano en Cristo al Éxodo, diciendo que todos los israelitas fueron bautizados en Moisés. O sea que Pablo compara a los cristianos quienes ponen su fe en Cristo con los israelitas, quienes pusieron su fe en Dios, representado por su siervo Moisés. Éxodo 14:31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. O sea, Cristo redimió a su pueblo del pecado y de la muerte, mientras que Dios, a través de Moisés, liberó a los israelitas de la opresión de Faraón de Egipto y de las destructivas aguas del Mar Rojo. Ahora, para los israelitas, ser bautizados en Moisés significaba que eran miembros del pacto, el cual Dios había hecho con su pueblo. Eso se encuentra en Éxodo 24. Moisés sirvió como un mediador de ese primer pacto, el cual, como sabemos, quedó obsoleto, sin valor. Pero Cristo es el mediador de un nuevo pacto, ¿verdad? Según Hebreos capítulo 7. Así como el pueblo de Dios llegó a ser una nación con Moisés como líder, así el pueblo de Dios hoy es incorporado a Cristo, quien es nuestro líder espiritual, según Efesios 5. Ahora, el significado de la nube y el mar. Un estudio de lo más revelante del libro de Éxodo revela que a través o con la nube y con el mar, Dios separó a su pueblo de las fuerzas de Egipto, quienes los querían dañar. La nube iba desde el frente hacia atrás de los israelitas y permanecía detrás de ellos para separar al pueblo de Dios del ejército de Faraón. Eso está en Éxodo 14. El Mar Rojo se convirtió en una barrera defensiva para los israelitas y sirvió como una frontera entre Egipto e Israel. Entonces, la experiencia de estar bajo la nube y pasar el mar, ambas se relacionan a la identificación de los hijos de Israel como el pueblo ahora separado de Egipto y bajo la protección de Dios. O sea, Dios separó por la nube y el mar a su gente para Él. O sea, el Éxodo necesita verse entonces tanto desde un punto de vista histórico como espiritual. Así como el paso a través del Mar Rojo significa el final de la esclavitud de Israel y su comienzo como una nueva nación, el bautismo para el cristiano significa una separación del pecado y consagración a Dios. Por eso es muy importante el bautizo. La experiencia de estar bajo la nube protectora y pasar a través de las aguas del Mar Rojo fue para los israelitas un prerequisito para su inclusión en el pueblo de Dios. Y de la misma manera, la señal de ser bautizado en Cristo es la marca de participación en su redención. Entonces, en breves palabras, si el ser bautizado en Moisés representa la redención de Israel, cuánto más el ser bautizado en Cristo da el derecho al cristiano a su incorporación a la comunión con Cristo. Ahora, Pablo entonces habla de que experimentaron presencia,
experimentaron el poder de Dios, pero en tercer lugar le dice que experimentaron la provisión de Dios. Verso 3, y todos comieron del mismo alimento espiritual. En 5 ocasiones Pablo escribe el adjetivo todos. Esto es, todos participaron en el Éxodo, estuvieron bajo la nube, pasaron el mar, fueron bautizados en Moisés, comieron comida espiritual, bebieron de la roca espiritual. Dios suplió a los israelitas con pan del cielo. La gente lo llamó a esta comida maná, que literalmente significa, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es? Éxodo 16:15, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Este maná mantuvo a los israelitas vivos hasta que hubieron cruzado el Jordán y comieron pan cocido de los granos de Canaán. Entonces la provisión diaria de maná cesó, según Josué 5:12. Fíjense, alguien calculó que para que toda esa gente estuviera alimentada se necesitarían 1,500 toneladas de comida por día. Para entender cuánta comida era, sería el equivalente a 2 contenedores, cada uno de 1 milla de largo, para almacenar toda esa comida para cada día, fíjense. Dios también los alimentó con codornices. Para alimentar a una familia de 5 con una codorniz por día, se requeriría de unas 750,000 codornices, ¿verdad?, que llegaran al campamento cada día. O sea, algo tremendo, ¿verdad? Dios suplió eso. Ahora el verso 4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, durante los 40 años en el desierto, Dios proveyó agua para beber a su pueblo y también para sus animales. Éxodo 17:6 se nos dice que Moisés golpeó una roca en el monte Horeb y Dios sopló agua para toda su gente. Hay otro incidente registrado en Números 20:11, donde Moisés hiere la roca en Cades. O sea, estos 2 incidentes son ejemplos del continuo cuidado de Dios por su pueblo. Ahora consideremos la cantidad de agua que ellos necesitaron. Fíjense, ellos requerirían de 11 millones de galones de agua por día para sus necesidades mínimas. Para entender, hermanos, cuánta agua era esta, se requeriría tomar el equivalente a un tren equipado con tanques de agua de aproximadamente 1,800 millas de largo para contener toda esa agua. Hermanos, fuentes rabínicas han recopilado material acerca de la roca que suplía el agua para los israelitas y viajaba con ellos durante sus 40 años de peregrinaje. Y es posible, ¿verdad?, que Pablo estuviera al tanto de esas fuentes. Sin embargo, él está interesado no tanto en la leyenda, sino en la milagrosa provisión de Dios de comida y bebida. Y este acto sobrenatural, Pablo lo describe como espiritual. El verso 4 otra vez. Y todos bebieron de la misma vida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. O sea que Dios, hermanos, milagrosamente suplió para los israelitas corrientes o fuentes de agua en el desierto. El agua indicaba la provisión fiel de Dios para su gente, una fidelidad que no estaba solo en un lugar, o sea, en el monte Horeb o en Cades, sino que seguía a los israelitas continuamente a donde quiera que ellos iban durante sus viajes en el desierto. Ahora, la palabra roca, hermanos, aparece frecuentemente como una descripción de Dios. Génesis 49 dice Jacob declara a Dios como la roca de Israel. Moisés lo describe como la roca en Deuteronomio 32 y muchos otros pasajes. El salmista lo llama la roca en el Salmos 18, 78, 89, etc. La palabra espiritual ocurre 3 veces en los versos 3 y 4 y tiene un significado figurado. O sea, la sustancia material de comida, bebida y roca apuntan hacia una fuente espiritual. En otras palabras, a través de su espíritu, Dios se compromete activamente a proveer para las necesidades básicas de su gente. Entonces, así como los elementos de la Santa Cena apuntan a un significado espiritual de la presencia de Cristo,
Así los elementos que describe Pablo como con la palabra espiritual apuntan también a Cristo. Entonces, fíjense, ellos experimentaron presencia, poder, provisión, y en tercer lugar, ellos experimentaron la misma compañía de Dios, la compañía de Dios mismo. Dice el verso 4, la última parte, y la roca, que dice, era Cristo. Aunque la identificación de la roca con Cristo es algo figurativo, sin embargo, pasajes del Antiguo Testamento definitivamente hacen una conexión directa con Cristo. La palabra roca en el canto de Moisés, de Deuteronomio 32, y en el libro de los Salmos, es muy seguido calificada con palabras que aplican directamente a la obra redentora de Cristo, fíjense. Ahí en el Deuteronomio, la roca es mi salvación, es mi salvador, en el Salmo 89, es mi redentor, Salmo 78, engendrador, Deuteronomio 32. Parece que Pablo ha hecho la conexión entre la terminología usada en los Salmos del Antiguo Testamento, el canto de Moisés y los Salmos, y Cristo. O sea, él identifica a Cristo con la roca. Él también conecta un episodio de la historia de Israel con la condición actual de Corinto. O sea, Cristo estaba presente en el desierto, así como Él está presente en la iglesia hoy. Entonces, el rechazo de Dios contra aquellos israelitas que lo probaron es una lección que es relevante y de recuerdo para aquellos corintios que se involucraban en la idolatría. Otra vez en el verso 2 que leímos hace un momento, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, su bautizo no fue como nosotros pensamos, o sea, ser sumergidos en el agua como testimonio de nuestra fe en Cristo. En lugar de ello, para los israelitas, ellos fueron sumergidos o inundados en lo que Dios sería y haría por ellos. O sea, en otras palabras, ellos estaban muy familiarizados con la presencia, el poder, la provisión y la persona de Dios. Hermanos, creo que todos nosotros nos maravillamos cuando leemos de estas cosas. O sea que son tremendas cosas, ¿verdad?, que les pasaron. Pero esta gente lo vio con sus propios ojos, fíjense, y lo experimentaron en sus propias vidas. Pero ¿qué pasó, hermanos? Entonces, Pablo, en primer lugar, como dije al principio, describe dos condiciones en la historia del pueblo de Israel. Un tiempo de favor espiritual, de bendición espiritual, todo lo que hemos leído. Pero luego después, en segundo lugar, Pablo describe ahora un tiempo de falla, una catástrofe espiritual. Verso 5 dice ahora, pero de los más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fíjese, después de haber experimentado todo eso, ellos se perdieron todo eso, quedaron tendidos, dice otra versión. O sea, a pesar de todas las experiencias que habían pasado, una catástrofe espiritual tuvo lugar en sus vidas. Entonces, Pablo quería que sus lectores reflexionaran en la bondad y la misericordia de Dios hacia su gente rebelde durante el éxodo y el viaje por el desierto. Esta gente no confió en Dios a pesar del cuidado diario de Él hacia ellos. O sea, ellos añoraban regresar a Egipto y a servir a los ídolos que ellos hacían y podían cargar. Eso se encuentra en Amós capítulo 5, Hechos 7, etc. ¿Con qué razón Dios no se agradó de estas personas? Dice, de los más de ellos. Pablo, hermanos, quiere decir que solamente dos personas de más de 20 años, Josué y Caleb, agradaron a Dios y entraron a la tierra prometida. El resto murió en el desierto. Ahora, en términos gráficos, Pablo escribe que los cuerpos de la gente quedaron tendidos en el desierto, Números 14, 16. O sea, los funerales estaban a la orden del día. Y cuando cayó la pestilencia, miles perecían. Eso se encuentra en Números 16. Fíjese, contando el número total de los hombres que tenían más de 20 años, fueron 603,550. Eso está ahí en Números 1:46, si lo quiere buscar. Y asumiendo que había un número igual de mujeres,
dividimos el total de 1.200.100 por 38 años que Israel pasó en el desierto después de la maldición, ahí en Números 14:23, calculamos entonces un promedio de cerca de 90 muertes por día durante ese periodo de años, fíjense. Pablo compara a la gente que murió en el desierto con los miembros de la iglesia de Corinto. Él quiere que los corintios sepan que todos los israelitas fueron recipientes de la provisión diaria de Dios, pero aún así ellos perecieron porque no creyeron. Él quería que sus lectores supieran que por el hecho de haberse, fíjese, eso es algo tremendo, porque él quería que sus lectores supieran que por el hecho de haberse bautizado y el participar de la Santa Cena, no les garantizaba la vida eterna. Sin los compromisos diarios por Cristo, ellos perderían la seguridad eterna y se enfrentarían a la muerte espiritual. O sea, solo porque habían recibido bendiciones espirituales, eso no los hacía exentos del juicio de Dios. Pablo dice que Dios no se agradó de lo que había pasado en sus vidas. Ahora, ¿qué es esta catástrofe que pasó en sus vidas? Después de haber dado a sus lectores una analogía de los 40 años de experiencia de los israelitas en el desierto, Pablo enlista 5 ejemplos históricos tomados del mismo periodo. Él dice que codiciaron, Números 11:4. Ellos practicaron la idolatría, eso se encuentra en Éxodo 32. Ellos cometieron inmoralidad, Números 25. Ellos tentaron a Dios, Números 21. Ellos murmuraron, Números 14, 16, etc. Ahora el verso 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, había un deseo ferviente en ellos por cosas malas. Verso 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. También cayeron en idolatría. Pablo específicamente se refiere al pasaje en Éxodo 32:6. Dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Es la historia, hermanos, cuando ellos adoraron al becerro de oro que ellos habían hecho o que Aarón había hecho. Los egipcios tenían un dios llamado Apis, el toro sagrado de Egipto. El becerro que Aarón hizo se dice que era probablemente una reproducción de Apis. Verso 8, ni forniquemos con algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. También cometieron fornicación. Pablo en particular menciona a los corintios el pasaje de Números 25 y la historia de cómo en un día 24,000 de los hijos de Israel cayeron por su fornicación con las hijas de Moab. Verso 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. O sea, ellos también fueron culpables de tentar a Dios, probaron a Dios, o sea, tentaron su paciencia. Esta historia, hermanos, se encuentra en Números 21, donde la gente habló en contra de Dios y en contra de Moisés. Dice ahí en Números 21:5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, ellos cuestionaron la bondad de Dios, tentaron su paciencia, y el resultado fue que Dios envió feroces serpientes en medio de ellos. Luego el verso 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, el último pecado que Pablo menciona es de la murmuración. Y la historia se encuentra en Números 16:41. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Si ellos habían muerto por su pecado, ¿verdad? Por malvados. Y esta gente le está echando la culpa a Moisés y Aarón. Entonces, esta acción, hermanos, fue un acto bastante serio de su parte, porque terminó con la mayoría de la gente caída, muerta en el desierto. Sin el destructor, Dios mismo. En el verso 11, Pablo aclara que todo esto aconteció como ejemplo. Como vimos en el verso 1, Pablo no quería
que los creyentes corintios fueron espiritualmente ignorantes de lo que el pueblo de Dios hizo y lo que les pasó. Entonces, hermanos, he aquí unas personas que vivieron bajo las condiciones espirituales más favorables. O sea, tremendo lo que vivieron ellos. Nosotros ahora diríamos, ellos vivían en una atmósfera de avivamiento. O sea, todos los días era como estar en un campamento, ¿verdad? Pero aún así, en tal atmósfera, ellos cayeron. Entonces, la lección que deberíamos aprender de su ejemplo es que lo mismo nos podría pasar a nosotros. O sea, una persona puede estar en una iglesia, en una buena iglesia, oír la voz de Dios semana tras semana, ver la presencia, el poder de Dios obrando, y aún así apartarse de Dios. Entonces, hermanos, si no tenemos cuidado, podemos volvernos fríos e indiferentes y al fin hallarnos lejos de Dios. Es como que Pablo, hermanos, está diciendo a los creyentes corintios, y Dios en esta mañana nos está diciendo a nosotros: escucha, aprende del pueblo de Israel, no dejes que la misma cosa te pase a ti, no permitas que tus acciones te aparten de Dios. Hermanos, ese es el peligro de la ignorancia espiritual. No darnos cuenta de que podemos apartarnos de Dios y desagradarlo en nuestra vida, aun cuando estamos en un lugar con una atmósfera de bendición. Como los hijos de Israel, hermanos, podemos hallarnos deseando, añorando las cosas del mundo. Nuestra vida puede estar llena de ídolos, cosas que ponemos en lugar de Dios. Podemos hallarnos en pecado, probando la paciencia de Dios o murmurando acerca de esto o aquello. O sea que Pablo le dice a los corintios, y en esta mañana Dios a nosotros, no seamos ignorantes. O sea, nos puede pasar a nosotros. Entonces, 3 advertencias finales de Pablo a sus oyentes. En primer lugar, y es para nosotros. Primera advertencia, el peligro de la ignorancia espiritual. El peligro de la ignorancia espiritual. O sea, no darnos cuenta de que podemos apartarnos de Dios y desagradarlo aun cuando estamos en una atmósfera de bendición. Ignorancia espiritual. En segundo lugar, el peligro de la arrogancia espiritual. Arrogancia. La segunda advertencia que Pablo nos da es que cuidemos nuestro ego. Dice el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, en caso de que alguno pensara que las cosas que le pasaron al pueblo de Israel nunca le van a pasar a él, escuchemos de cerca lo que Pablo dice. A veces, hermanos, cuando pensamos que somos muy espirituales y oímos que alguien cayó, tal vez no lo decimos con palabras, pero pensamos que eso nunca, ¿verdad?, nos pasaría a nosotros. Entonces la advertencia de Pablo es muy clara. Él nos dice que cuando sentimos que nunca podríamos caer, somos vulnerables a caer. Él dice, cuídate, no te confíes, puedes caer. Entonces el peligro de la ignorancia espiritual, el peligro de la arrogancia espiritual y en tercer lugar el peligro del desafío, la provocación, el reto espiritual. O sea, la tercera y final advertencia que vemos en las palabras de Pablo tienen que ver con el hecho de no tomar ventaja de la provisión que Dios nos da para guardarnos de caer. Hermanos, en todos nosotros está el potencial de caer, pero aún así Dios ha provisto una ruta de escape. Sin embargo, en ocasiones nos rehusamos a tomar la provisión de Dios. El verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muchas personas, hermanos, caen en pecado y es porque han desafiado la tentación. Han rehusado tomar la ruta de escape que Dios ha provisto. Pablo nos dice que Dios no va a dejarnos ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que va a proveer una vía de escape. Esa vía de escape es encontrada en las palabras,
pero fiel es Dios. O sea que la fidelidad de Dios, hermanos, es nuestra fuente cuando somos tentados. Bueno, quiero que medites en estas palabras. Esta es una idea final que tengo. Ustedes saben que en la Biblia se encuentra lo que se llaman como tipos, ¿verdad? Se llaman tipo. Y muchos de ustedes saben esto. Por ejemplo, sabemos, ¿verdad?, que Egipto es tipo del mundo. Faraón es tipo del diablo, porque el faraón tenía dominados al pueblo de Dios. Egipto tipo del mundo, Faraón tipo del diablo, el pueblo de Israel pues es tipo de la iglesia. ¿Y qué pasó? Moisés pues es tipo de Cristo, ¿verdad? Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. O sea que ya estaban fuera de Egipto, eran libres, estaban fuera de Egipto. Dios a nosotros nos ha sacado del mundo. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos sacó del mundo. Esa gente ya no estaba en Egipto, no eran esclavos, estaban ya afuera. Pero dice ahí la palabra que ellos murieron en el desierto. ¿Qué significa eso, hermanos? O sea, Pablo está diciendo, ¿verdad? Esto, como dije hace un momento. No pienses que porque vas a la iglesia o porque haces unas cosas. El pueblo de Israel se supone que ya había salido de Egipto, pero su destino no era el desierto. Su destino era la tierra prometida. Pero dice, de los más de ellos no se agradó, o sea, se quedaron en el desierto. Entonces, lo que yo entiendo es de que mucha gente sale, ¿verdad?, de Egipto, o sea, del pecado, liberado poderosamente por el Señor Jesucristo, pero nunca entran a la tierra prometida, se quedan en el desierto. Ahora, eso nos lleva a una reflexión, hermanos, interesante. Ustedes saben que hay dos corrientes de pensamiento. Están los arminianos y los calvinistas, ¿verdad? Calvino y Arminio. Los arminianos dicen que la salvación se pierde. Calvino dice que, los calvinistas dicen que la salvación no se pierde nunca. Y quiero decirles que para los dos hay argumentos igual. O sea que hay argumento para uno como para el otro, ¿verdad? Y he dicho yo en otras ocasiones esto: si a través de los siglos no se han puesto de acuerdo en eso, nosotros no vamos a hacer esta mañana, ¿verdad? No vamos a ponernos de acuerdo. Pero lo que yo quiero decir, hermanos, es de que, por un lado, yo creo que nosotros estamos seguros en Cristo. Nuestra salvación está segura, pero si nosotros deliberadamente nos salimos, no sé cómo pueda usted explicar eso, porque estamos hablando acerca del pueblo de Israel. Pablo está hablando a los corintios, ¿verdad? Está haciendo esa analogía entre el pueblo de Israel y la iglesia de Corinto ahora, y nosotros. Entonces está diciendo, el pueblo de Israel agarraron bendición, salieron de Egipto, agarraron toda la bendición, pero aún así ellos se apartaron y murieron en el desierto. O sea que nunca entraron a la tierra prometida, solamente 2 personas. Entonces, hermanos, mediten esto en esta mañana. Usted ya fue sacado de Egipto, del mundo. Ya fue sacado, está en Cristo. Pero tenemos que permanecer en el Señor. Porque yo creo que si voluntariamente nosotros nos salimos, pues usted se salió. Hermanos, 3 signos de advertencia a los que todos deberíamos poner atención. El peligro de la ignorancia espiritual, no darnos cuenta de que podemos apartarnos de Dios, desagradarlo aún estando en una atmósfera de bendición. Número 2, el peligro de la arrogancia espiritual, el pensar que tú nunca vas a caer, que a ti nunca te va a pasar lo que a otros. Y el peligro de la provocación espiritual, no tomar ventaja de la provisión de Dios, de guardarnos de caer. Hermanos, a veces pienso, ¿verdad? Otros tenemos una bendición tan grande aquí, hermanos. Tenemos un templo, tenemos muchas cosas. Hay gente que ya quisieran tener un lugar así para venir a adorar. Y sin embargo, mucha gente, como hoy, por ejemplo, hoy es el Super Bowl. Yo sé que algunas personas no vinieron porque se quedaron ahí. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado con esas cosas. No despreciemos, tenemos muchas cosas nosotros, hermano. Muchas cosas. Que el Señor
nos perdone, porque a veces no tomamos ventaja de todo lo que Dios nos ha dado. Y otra vez, al comparar el pueblo de Israel con nosotros, el pueblo de Israel tenía todo. Ustedes lo vieron ahí, la provisión, la bendición, la presencia, todo. Sin embargo, dice la palabra, dice el apóstol, pero de los más de ellos, Dios no se agradó. Hermanos, que Dios no tenga que decir eso de nosotros. Entonces, hermanos, el consejo final es: aprecia la bendición de Dios. Depende de Él diariamente y aprópiate de la provisión de Dios. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno y fiel. Yo he dado tu palabra, Señor, en esta mañana. Yo te pido, Señor, que tú hagas tu obra, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Que no despreciemos, Señor, las bendiciones que tú nos has dado. Sí, Señor, tú nos has sacado de Egipto, nos has sacado del mundo. Estamos en nuestro caminar, Señor, hacia la tierra prometida. A veces, Señor, como que abusamos de la gracia. A veces como que abaratamos la gracia, Señor. Sí, tu palabra dice que es por gracia, no por obras. Sí lo dice, Señor. Pero mira, Señor, estos ejemplos que vimos en esta mañana. Este pueblo fue liberado igual por gracia. Fueron bendecidos de maneras extraordinarias. Sin embargo, ellos no apreciaron. Dice tu palabra, quedaron postrados en el desierto. Nosotros, Señor, por tu gracia hemos sido salvos, hemos salido de Egipto, del mundo. Estamos en camino, Señor, a la tierra prometida. Ayúdanos a permanecer, Señor. Ayúdanos a permanecer, Padre. Ayúdanos a permanecer, Señor. Ayúdanos a permanecer. Líbranos del peligro de la ignorancia espiritual. Líbranos del peligro de la arrogancia espiritual, de pensar que nunca vamos a caer. Y líbranos, Señor, de la provocación, de no tomar ventaja de tu provisión, de guardarnos de caer. Ayúdanos, Padre. Aleluya. Mientras escuchamos a Rutita, tal vez usted quiera hablar con el Señor y quiera tal vez pasar al altar. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a permanecer. Ayúdame, Señor, a apreciar, Dios mío, lo que tú, Señor, me has dado. Cada día, Señor, apreciar lo que tú me has dado, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. A pesar de mi Ayúdame, Señor. infidelidad, Ayúdame. tú eres fiel. Y a pesar de mi Gracias, Señor, infidelidad, tú eres bueno, tierno. Tú eres bueno. Y a pesar de mi Ayúdanos. lejanía, tú Te adoramos, oh Dios. te acercas a Amén. mí. Gracias, Para gracias, gracias. amarme, Te adoramos. oh dulce Jesús. A pesar, Señor, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Sí, Señor. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi Ayúdanos, Señor. Dice a tu pueblo, Dios, aleluya. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Padre. Especialmente, Señor, en los días que estamos viviendo, Señor. ¿Cuánto daría por amarte? A veces, Señor, Como me amas, hemos abaratado, Señor, la gracia. tu amor Hemos creído, Señor, que podemos hacer lo que queramos, a fin que es por gracia que somos salvos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, en estos días. Ayúdanos, Padre, a entender que tú sigues siendo el Dios, Señor, que ve todas las cosas, Señor. Tú eres
eres el Dios justo, Señor. Y pagas a cada uno, Señor, conforme a lo que hacen, Señor. Y que, Padre, estás dispuesto a perdonarnos, a levantarnos, a ayudarnos. Pero si deliberadamente nos apartamos de ti, Señor, tú quieres que te sirvamos por amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Bendice a tu pueblo en esta mañana, oh Dios. Ayúdanos a afirmarnos cada día más en ti. Que, Dios mío, las bendiciones espirituales, Señor, que disfrutamos, podamos apreciarlas, Señor. Podamos apreciarlas, Padre. Aleluya, gracias. ¿Cuánto daría por amarte? Ayúdanos. Como me amas a mí. Oh, Padre, gracias. Tu amor me quebranta al ver que eres gracias, así. Señor. ¿Cuánto daría por amarte? Sí, Señor. Como me amas a mí. Gracias, Señor. Que tu palabra, oh Dios, pueda, Señor, penetrar nuestros corazones en esta mañana. Y que nadie salga en esta mañana sin reflexionar acerca de estas verdades, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Advertencias divinas. Advertencias divinas. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Tú nos amas tanto, Señor, que no quieres, Señor, que nos perdamos. Tú nos amas tanto, Señor, que cada vez, una y otra vez nos repites, Señor, nos recuerdas, Padre, que tenemos que estar firmes, que, Señor, estar fieles, ser fieles a ti, Señor. Y gracias porque tú, Señor, no solamente nos pides eso, sino que, Señor, nos da las armas, nos da, Señor, las maneras de cómo permanecer, Señor. Aleluya. Tu palabra dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel eres tú, Señor, que tú nos vas a ayudar a salir adelante. Sí, las tentaciones van a venir, sí, todo eso que le pasó al pueblo de Israel va a venir, Señor, tal vez en tentaciones en cuanto a todas esas cosas, pero, Señor, gracias porque tú prometes sacarnos adelante, Padre. Gracias, gracias, Señor.